El mensaje del día de hoy lo he titulado Ponlo a mi cuenta. Y como ya decía, este mensaje está basado en la carta a Filemón. Y este libro, aunque solo es un capítulo, podemos ver y vamos a ver que es una joya escondida en el Nuevo Testamento. Es un capítulo breve, íntimo, pero profundamente humano. Normalmente, como decía, hay otros libros que narran muchas cosas, muchas historias, muchos consejos, pero este es un capítulo 100% personal, humano, íntimo. Y a diferencia, está escrito por Pablo, y a diferencia de sus otros libros, en este libro no es una carta de regaños y amenazas como a las iglesias, ¿no? No es una carta que manda diciéndoles, están haciendo mal las cosas, están equivocados, tienen que cambiar esto, tienen que evitar esto, sino que es una carta dirigida a una persona que tampoco es un líder reconocido, que tampoco es alguien influyente, famoso, no es el presidente de la ciudad, sino simplemente es un creyente que se llama Filemón. Y este hombre había convertido su hogar en una iglesia local, ¿no? Digamos que abrió un grupo de conexión y ahí estaba empezando la iglesia. Por lo tanto, Filemón conoció a Cristo gracias a Pablo, ¿no? Por eso es que Pablo le manda esta carta. La historia no nos dice dónde ni cuándo fue ese encuentro, pero sí sabemos lo que Pablo era capaz de hacer, ¿verdad? Sí sabíamos la habilidad que tenía para enseñar, el conocimiento y el talento que Dios le había dado. Por lo tanto, la fama de Pablo se esparcía por todos lados y en algún punto Filemón se convirtió al cristianismo. Y desde su conversión, este hombre se volvió conocido entre los cristianos por su fe, por su amor, por su hospitalidad y por su servicio. Por eso lo primero que le manda en su carta Pablo es lo siguiente. Filemón 1, versículos 4 y 7. Dice, siempre doy gracias a ti, siempre doy gracias a mi Dios cuando me acuerdo de ti, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, todos los santos, pues eran todas las personas cristianas, ¿verdad? Todos nosotros hoy somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para Dios. Entonces, en otras palabras, Filemón no solamente creía en Jesús, sino que ahora vivía como Jesús. Y es por eso que esta carta se vuelve tan especial y tan importante, porque aquí la comunión cristiana deja de ser poesía, como decíamos la semana pasada. Si tú solamente sabes y conoces lo que tienes que hacer, pues suena bonito, suena romántico, suena poético, pero si no lo aplicas no sirve de nada. En este caso, este capítulo es la Biblia y el vivir de los cristianos hecho realidad, ¿no? Entonces todo lo que Filemón enseñaba no era poesía, se convertían en acciones reales, reconciliación, amor, perdón, restauración y todo lo que conlleva conocer a Cristo. En esta historia hay tres personajes, Pablo, Filemón y un esclavo fugitivo que se llama Onésimo. ¿Cómo se llama? Onésimo. Entonces, este esclavo se encuentra con Cristo y regresa transformado en un hermano más. Entonces, todo el libro de Filemón trata del esclavo que conoce de Cristo, de cómo un amo es llamado a no mirar desde la ley romana, sino desde la gracia del Evangelio, y cómo un apóstol, Pablo, intercede de tal manera que muestra el corazón de un verdadero padre. Esta carta nace de un conflicto difícil. Onésimo, que es el esclavo, había huido, había robado y había escapado a Roma. Y ahí, en el lugar menos esperado, en el lugar que menos imaginó, la gracia lo alcanza y lo transforma. En esos tiempos, un esclavo fugitivo podía ser encarcelado, torturado y crucificado por ofensas menores a escapar, ¿no? Entonces imagínense las consecuencias de haber escapado de su amo por haberle robado. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Humanamente había
Onésimo había arruinado su futuro. Legalmente merecía la muerte y moralmente había traicionado a su amo. ¿Qué quiere decir esto? Que él no tenía por dónde escapar, no tenía una mejor solución, no había buenas noticias para él de ninguna manera. Humanamente ya había, si tenía trabajo, comidas, lugares donde dormir, lo había perdido todo por su decisión. Legalmente merecía la muerte, ¿no? Había defraudado, engañado y robado a su amo, y moralmente ya nadie podía confiar en él. O sea, estaba perdido por donde lo vieran. Pero, como decía la pastora en su prédica hace un tiempo, ¿verdad? Pero Dios divinamente hizo que esta huida y todo esto fuera la manera en la que él se encontró con Cristo a través de Pablo. Y este encuentro de Pablo con Onésimo cambió todo en su vida. Ahora Pablo ya no lo llamaba un esclavo, sino que él lo llamaba como mi hijo, fruto de mis prisiones. Y ahí comienza la historia y la intercesión de Pablo. Como les decía, en otras cartas, Pablo mandaba sus cartas casi intimidatorias, ¿verdad? Donde decía, a ver, si ustedes sienten que saben, yo soy el que más sé de todos ustedes, ¿no? Yo soy esto y esto y esto, y podría jactarme, pero no lo haré, ¿no? O también decía, ¿creen que soy demasiado blando en persona y duro en mis cartas? Pues van a ver cuando llegue, ¿no? Voy a ser duro en persona y duro en mis cartas y se los voy a enseñar, ¿no? Pero esta carta es como si fuera otro Pablo, porque aquí él se presenta como un viejito, ¿no? Dice, yo ya estoy anciano, ya estoy débil, ya soy prisionero a causa de Cristo, ¿no? Entonces, él se presenta como anciano y prisionero, despertando la empatía en Filemón antes de hacerle una petición, y escribe hasta con ternura. Por eso les digo, pareciera que es otro Pablo, no el amenazante, ¿no? Y el duro, sino que aquí, aunque tiene la autoridad para ordenar lo que es correcto, decide hacerlo a través del amor. No busca que lo obedezcan forzadamente, sino que hagan un acto voluntario que glorifique a Cristo. Porque Pablo sabía que para Dios lo que nace del corazón es más importante que lo que se hace por imposición. Como les decía, es más importante el corazón que lo que se hace por imposición. Así que esta historia nos enseña 3 transformaciones que experimentamos al encontrarnos con Cristo. 3 transformaciones que experimentamos al encontrarnos con Cristo. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. La primera es de inútil a útil. Entonces dile al que tienes al lado, ¿no? Dile, ya no seas inútil y sé útil. ¿Por qué sienten feo decirlo? Exacto, no seas inútil. Suena feo, pero inútil es alguien pues que no es útil, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? La revelación. Entonces, vamos a leer Filemón de los versículos del 8 al 11. Dice, por eso, que aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo. ¿Ven cómo sí está usando chantaje emocional? Te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otros tiempos, él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Entonces, lo primero que nos enseña este versículo es que Pablo no está viendo a un fugitivo. Pablo no está viendo a un ladrón y tampoco está viendo a un hombre marcado por su pasado. Lo que Pablo está viendo es lo que Cristo puede hacer en él. Y eso mismo es como Cristo nos ve a nosotros. Él ya no ve nuestro pasado, él ya no ve que eras drogadicto, alcohólico, infiel, mujeriego, mentiroso, defraudador, ya no ve nada de eso,
sino que ahora Él ve lo que puedes llegar a ser en tu vida. Entonces, así como Pablo, Cristo ve lo que nosotros podemos llegar a ser a través de Él. Y el nombre de Onésimo significa útil. Es por eso que está usando como este juego de palabras Pablo, ¿verdad? Le está diciendo, ya no seas, aunque él era inútil, vuelve a ser útil para nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué le dice esto? Porque su vida antes de Cristo era todo lo contrario. Como ya dijimos, huyó, falló, robó, traicionó, mintió, hizo muchas cosas que lo hacían inútil para su amo. Y sin embargo, cuando Jesús lo encuentra, hace que todo cambie. El inútil se vuelve útil. El que huía ahora tiene un propósito. El que estaba roto ahora había sido restaurado. Onésimo sirvió a Pablo en prisión y fue de gran ayuda para él. Por eso es que Pablo quisiera que se quede con él. Pero reconoce el valor de la voluntad, el valor de la decisión propia, ¿no? Y no quiere retenerlo sin consentimiento de Filemón. Obviamente Onésimo no podía decir, pues sí, yo me quedo y no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que tenía que hacer las cosas en el orden de ese momento, ¿verdad? Entonces el que tenía que estar de acuerdo era Filemón. Por eso, al igual que con nosotros, Dios no quiere una obediencia obligada. No quiere que estén aquí porque los obligan. Él quiere que por amor voluntario lleguen y se encuentren con Él, lo busquen, lo conozcan, no simplemente por obligación. Ahora, ¿por qué es tan importante que Filemón estuviera de acuerdo en que él se quedara o regresara? Porque bajo la ley romana, si ustedes han visto las películas de esos tiempos, pues ellos eran sanguinarios. Entonces, Filemón tenía todo el derecho de castigar a su esclavo severamente. Los amos en ese entonces poseían poder absoluto sobre sus esclavos. Se dice que el Imperio Romano eran aproximadamente 120 millones de personas, o sea, casi la población de México. Y de esos 120 millones de personas, 60 millones eran esclavos. Entonces, por eso hacían leyes tan estrictas hacia ellos, porque tenían miedo a una rebelión. Entonces, era mejor que cualquier intento de rebeldía se aplacara con máximo fuerza y castigo, para que así nadie más intentara o quisiera hacer algo que los pusiera en riesgo. Y por esto mismo es que Pablo redacta esta carta no imponiéndose, no queriendo ser el mandamás, sino presentándose vulnerable, presentándose amorosamente, y escribe una frase que respalda al esclavo, que es: recíbelo como a mí mismo. Y esto lo leemos en los versículos 12 y 14. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirvieran mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Entonces, nuevamente en este versículo, Pablo sigue usando este tono emocional, ¿no? Diciéndolo, yo quisiera que se quedara. A mí me gustan mucho de estos, ¿no? A mí me funciona mucho Onésimo aquí. Yo que estoy en la prisión, débil, viejo, enfermo, ¿no? Por servir a nuestro Señor Jesús. Aquí estoy encarcelado, sin ayuda, ¿no? Entonces, y todavía le dicen, ¿no? En lugar tuyo, como diciendo, si tú estuvieras aquí, pues no me haría falta, pero no estás, ¿no? Entonces, necesito una ayuda. Y por eso le dice, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Entonces, Pablo está diciendo en estos versículos, sé lo que hizo, sé lo que merece, pero míralo a través de mí. Dale la misericordia que tendrías conmigo. Por eso, el siguiente punto es de esclavo a hermano. Ahora,
en los siguientes versículos, Pablo insinúa que el que estaba detrás de todo era Dios y por eso le pide a Filemón algo que humanamente era imposible: recibir a su esclavo fugitivo como a un hermano más. Y dice los versículos 15, 16. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado, de manera especial para mí, pero aún más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y la frase inicial, tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo. Pongámonos a pensar en lo que ya les dije. Si él era un esclavo fugitivo que había robado y huido, ¿piensan que él tenía intenciones de volver? Él lo que menos hubiera querido era regresar, porque sabía lo que le esperaba, porque toda la ley estaba en su contra. Por eso Onésimo no se fue por un tiempo, él se iba para siempre. Él no planeaba regresar y ahora vuelve diferente. Antes eran extraños, antes no eran amigos, no eran familia. Ahora los dos son hermanos y eso hace que todo cambie. Entonces, en esta historia y en estos versículos vemos tres cosas que Pablo hace. La número 1 es que Pablo le recuerda a Filemón que lo que parecía malo, Dios lo usó para salvación y transformación. Entonces, por eso le está diciendo, tal vez por eso se apartó por un tiempo. Y esto mismo es lo que José le decía a sus hermanos cuando lo vendieron, ¿no? Él les dijo, ustedes querían hacerme el mal, pero Dios lo usó para salvación de todos ustedes. Y aquí lo mismo es Pablo diciéndole a él. Él huyó, pero ahora Dios lo ha usado para ser transformado, para ser salvo y para servirnos a ambos. La segunda cosa que Pablo hace es que no minimiza el pecado. Él está reconociendo que Onésimo sí hizo todo, ¿no? Era culpable de todo, pero lo que Pablo hace es que reconoce el pecado, pero maximiza la gracia. Maximiza lo que Dios ha hecho en él, lo que Dios ha hecho en Pablo, lo que Dios ha hecho en Filemón, y lo lleva a tal punto que lo que Onésimo había hecho parecía insignificante a comparación de lo que Dios ya había dado por todos ellos. Y el tercer punto es que lleva la conversación a una dimensión espiritual donde ya no son amo y esclavo, ahora son hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre. Y este tercer punto es importante porque es una forma estratégica y madura de lidiar con la situación. Pablo sabía que Filemón moralmente tenía razón para estar decepcionado, enojado, incluso quizás odiar a su esclavo. Legalmente tenía el derecho de castigarlo y si quería, acabar con su vida también. Pero como cristianos e hijos de Dios, no regimos nuestra vida por las leyes humanas, no regimos nuestra vida por lo que los demás digan que tendríamos que hacer. No nos guiamos solamente por nuestras emociones, sino que hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y este punto, por eso les decía, es importante porque muchas veces, aún personalmente, ¿no? Cuando tenemos alguna discusión la pastora y yo, ¿no? Hay veces que ella quisiera decir y hacer lo que ella siente en ese momento. Hay veces que yo quisiera decir y hacer o no hacer lo que siento en ese momento, ¿no? Entonces, ambos, desde nuestro derecho humano, tendríamos la autoridad y todo para decir, pues no quiero, no me nace, no me siento. Los derechos ahorita están nada más a mi favor que del tuyo y voy a acabar contigo, ¿no? O sea, nunca hemos llegado a ese punto, pero es para darle dramatismo a la historia, ¿no?
Entonces yo también podría decir, pues yo, muy independientes las mujeres ahora, pues órale, ¿no? O sea, a ver, arréglatelas tú sola y haz lo que tú quieras y no me importa y tú, ¿no? Entonces, si ambos nos pusiéramos en este plano terrenal humano, ambos tenemos razón, ambos estamos en nuestro derecho, ambos podríamos hacer lo que la ley humana dice y terminar rotos, destruidos y acabados, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Es que muchas veces, aunque no queramos, es decir, mira, estoy que me lleva, pero Dios me ha pedido que te sirva, ¿no? Entonces, estoy que no te soporto, pero Dios me ha pedido que te ame. Entonces, es bien a gusto porque ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo diga, es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, si ella ama a Dios, pero no quiere hacer lo otro, pues está en contra. Lo mismo yo. Yo, si digo amar a Dios, pero no amo a mi esposa, pues estoy mal, estoy equivocado, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que está haciendo Pablo con Filemón, es decir, a ver, tienes razón, la ley está a tu favor. Humanamente tienes derecho a estar enojada, pero ya no nos regimos por las leyes humanas, sino por las leyes de Cristo. Y Dios te está diciendo que lo perdones. Entonces fue una jugada estratégica, porque si Filemón era tan buen cristiano como leíamos al inicio, él tenía que no basarse en sus sentimientos humanos. Y esto nos muestra que la cruz convierte extraños en familia, enemigos en hermanos y fugitivos en personas libres. La fe transforma relaciones, restaura tu dignidad y redefine el trato entre las demás personas. Yo estoy seguro que si todos nos presentáramos como lo que fuimos antes de Cristo, no seríamos amigos, ¿no? O sea, no seríamos tan amigos como somos, tan familia como somos, no nos veríamos tan amorosamente, ¿no? Imagínense que yo era delincuente, secuestrador y narcotraficante, ¿no? Y de repente yo llegara y le dije, ay, antes de Cristo yo era narcotraficante. Quizás me verían raro, me verían diferente, ¿no? O me verían así como con miedo, a pesar de que yo les dijera, no, pero Cristo ya me restauró, soy del salvo, los amo a todos, ¿no? Ustedes seguirían marcando cierta línea, honestamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Cristo, ¿no? Redefine a las personas y borra tu pasado. Entonces tú ya no tienes que decir nada. Hola, soy Carlos. Y ya. No te importa lo que fue antes porque Dios ya lo borró. Y este nos lleva al último punto. Punto número 3. De deudor a beneficiario. Dicen los versículos 17 y 20. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuentas. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra, yo te lo pagaré. Por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Así es, hermano, permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. ¿De verdad que no es Pablo? O sea, ¿de verdad que estamos leyendo a otra persona? Reconforta mi corazón en el Señor. Entonces, estos últimos versículos son el corazón del capítulo. Pablo le está escribiendo a Filemón y le dice, si Onésimo, tu esclavo, te debe algo, yo lo pago. Yo me encargo de pagar lo que sea que él te debe. Cóbrame a mí. Y más impresionante es que dice, él no, solo lo menciona, ¿no? Pero no lo usa. Él está diciendo, tú estás en deuda conmigo, ¿no? Pero no lo voy a hacer. No voy a usar esa carta para decirte que lo perdones. Si no, solo acuérdate, ¿no? Tenlo presente de que que tú estás en deuda conmigo, ¿no? Pero lo que más me gusta es cómo le dice, permíteme sacar algún provecho de ti. O sea, déjame aprovechar nuestra amistad, déjame aprovechar el tiempo que nos hemos conocido, la relación que tenemos, ¿no? Entonces, me encanta porque es un Pablo humano, un Pablo que está usando sus relaciones a su favor, ¿no? Bueno, más bien a favor de otra persona. Entonces, Onésimo era culpable.
Onésimo tenía una deuda, había fallado y su pasado lo marcaba, su pasado lo definía. Aún así, Pablo estuvo dispuesto a absorber su deuda, firmar con su puño y letra y ponerse del lado del culpable y declararse fiador del que estaba mal. Y aquí no está usando solamente un ejemplo como diciendo, pues sí, yo me encargo después, más adelante. Ya cuando te vaya a ver, platicamos. Sino que él está firmando con su puño y letra y se está poniendo del lado culpable y está dispuesto a absorber la culpa y la deuda de un hombre culpable. O sea, él no está negando que sí había hecho todo, pero aún así está diciendo, yo lo pago. Y eso es evangelio puro. Eso es Jesús levantando por la mano por nosotros y diciendo, Padre, si te deben algo, ponlo a mi cuenta. En otro tiempo, nosotros éramos los fugitivos, éramos los que huíamos, los que robamos, los que traicionamos, los que fallamos, los que mentimos, los que herimos, los que engañamos, los que quieran, ¿no? Todo lo que ustedes hayan hecho, pónganlo ahí, ¿no? Aún así, Jesús tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda y nos llevó de regreso al Padre. Y no nos lleva atados de manos, no nos lleva en una jaula, sino que no nos llevan como esclavos, sino como un hijo amado. El perdón que Pablo le pide a Filemón es exactamente el perdón que Cristo ejerció por todos nosotros. Por eso un corazón que nace de nuevo siempre buscará restituir. El arrepentimiento busca enmendar lo roto y Pablo se vuelve el fiador de Onésimo para ser así como Cristo se convirtió en nuestro fiador. Y esta frase justamente define este mensaje, ¿no? El perdón siempre tiene un precio. Alguien tiene que pagarlo. Cuando tú tienes que perdonar a alguien, tú tienes que decidir si saldas esa cuenta en ese momento o sigues llevando la carga por mucho tiempo. Entonces, aunque el perdón siempre tiene un precio, alguien lo va a tener que aceptar. Alguien va a tener que cargar con él, pero la gracia nos lleva a pagar por otras personas. La gracia es decir, está bien, yo acepto tu perdón y perdono a alguien más. Y yo perdono al otro y a ti y a toda tu familia, ¿no? Entonces Pablo se convierte en fiador, así como Cristo se convirtió en el nuestro. Proverbios advierte el peligro de ser fiador. No sé cuántos de ustedes han sido fiadores, ¿no? Que vendría siendo como una aval en Mérida, que tanto necesitamos como foráneos, ¿verdad? Entonces, un aval nos cuesta mucho trabajo porque para hacer aval, uno llega aquí sin conocer a nadie y te piden que tengas un aval, ¿no? Y que ese aval tenga ciertos requisitos, ciertas condiciones, ciertas cosas. Y si tú no tienes ese aval, pues tienes que pagar más, ¿no? Ahora, para que alguien decida hacer tu aval, tendrías que conocerlo o tener a alguien que te garantice que esa persona va a cumplir, ¿sí o no? ¿O ustedes serían avales fiadores de alguien que entre hoy aquí y les diga, ay, necesito un aval? ¿Quién diría, yo sí me encanta, órale, ¿no? Yo quiero ser tu aval. La verdad es que nadie, si no lo conoces, si no sabes de él, si no te consta su vida, si no tienes tiempo de conocerlo, difícilmente te volverías aval o fiador de alguien. ¿Por qué? Porque si esa persona falla, tú eres responsable. Tú terminas con la deuda, tú terminas con los problemas y toda la situación. Por eso que aún la misma Biblia te hace una advertencia, ¿no? Y dice Proverbios 11:15. Si te haces fiador de las deudas de otro, ¿qué dice? Lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo, ¿no? Entonces la misma Biblia te está diciendo, no seas aval de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vas a lamentar. A pesar de esta advertencia, Jesús se volvió
nuestro fiador cuando éramos enemigos. A pesar de esta advertencia, Jesús decidió ponerse por nosotros, ser nuestra aval cuando éramos rebeldes, extraños, y Él aceptó cargar con nuestra deuda y nos acercó a Dios. También Jesús nos hizo rico a través de su pobreza. Dice 2 Corintios 8:9, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. También nos reconcilió. En el siguiente versículo dice, Cristo murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos versículos? Básicamente, es como si Jesús dijera, Padre, sé que te deben mucho, pero ponlo en mi cuenta. Sé que están mega endeudados, ¿no? Sé que todos han abusado de la tarjeta de crédito que les diste, pero yo lo pago, yo me encargo. Entonces Jesús nos representa ante Dios diciendo, recíbelos como me recibirías a mí. Y lo asombroso es que Dios nos recibió como hijos, como familia, como herederos. Entonces, para terminar, Filemón, la carta a Filemón, no es un libro olvidado, no es un libro perdido dentro del Nuevo Testamento, sino que tendría que ser un espejo espiritual, porque nos muestra cómo se ve el evangelio, el cristianismo, cuando deja de ser teoría y se vuelve realidad. Cuando el cristianismo deja de ser solo palabras, nos recuerda que el evangelio transforma personas, restaura relaciones, cancela deudas y nos convierte en instrumentos de reconciliación. Y hoy este mensaje nos deja unas verdades que no son negociables. No es si les gusta o no, es si son cristianos, tendrían que ser verdades que apliquen en su vida. Y es que un cristiano perdonado no puede negarse a perdonar. Si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, ¿cómo puedes negarle el perdón a alguien? ¿Qué es tan grande que no valga tu perdón? ¿Qué es tan grande que sea más valioso que el perdón de Cristo, de Jesús? ¿Cómo podríamos no perdonar a alguien que nos ha herido o nos ha lastimado? La otra verdad es que un hijo reconciliado no puede negarse a reconciliar. No puedes negarte a estar bien con las personas. No puedes negarte a tratar de mediar una situación entre otra persona, aunque no seas tú. No puedes negarte a abogar por otra persona. Y el último es que nosotros somos alguien o somos personas por las que Cristo dijo, ponlo a mi cuenta. Por lo tanto, no puedes negarte a cubrir la deuda de alguien más. Tú no puedes negarte a decir, pues yo no tuve la culpa, ¿por qué lo tendría que pagar? ¿No? Yo no, que me pidan a mí perdón, que me vengan a buscar y entonces vemos, ¿no? Sino que si tú ya recibiste algo inmerecido y alguien pagó tu cuenta, ¿por qué no hacerlo por alguien más? No sé si alguna vez alguien les ha pagado algo o los han llevado a algún lugar y le han dicho al cajero, lo que sea que él pida, yo pago, ¿no? ¿Qué sueño sería eso, no? Lo hemos visto en las películas y es como, uy, ¿no? O te dicen, yo pago, pero ya acabaste de comer, ¿no? Y todos ¿qué decimos? Me hubieras dicho antes para pedir algo más mejor, ¿no? Algo más caro. Entonces, exacto, avísame para entonces haberle sacado provecho a eso, ¿no? Pero cuando se trata de algo material, ¿no? Si soñamos y nos encantaría con que eso pase, pero cuando se trata de algo emocional como esta historia, no diríamos, ponlo a mi cuenta, ¿no?
Pásame los traumas de Sara, yo los pago. Pásame los problemas del John, yo veo cómo los arreglo. La verdad, sería difícil, ¿no? Pero este mensaje nos lleva a eso, a decir, no tienes que pagar solo lo tuyo, págalo de alguien más, ayúdalos a salir de esa situación, ayúdalos a absorber sus problemas. Entonces, este mensaje nos lleva a vivir lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso hoy es un excelente momento donde podemos decirle a Dios, Dios, gracias por haber pagado mi cuenta, porque ahora yo estoy en ceros, tengo el límite de mi tarjeta libre, puedo invitar a todos, ¿no? Puedo absorber muchas cosas gracias a que tú ahora me diste libertad, ¿no? Entonces vamos a ponernos un momento de pie para cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, porque hoy a través de tu palabra, Dios, podemos recordar y reconocer una vez más que tú has pagado, Señor, nuestras deudas, que el pecado, Señor, nuestra maldad y aquellas cosas que hemos hecho, Señor, hicieron que nosotros tuviéramos una deuda imposible de pagar por nosotros mismos. Porque Dios, antes de conocerte, Señor, estábamos perdidos, estábamos heridos, lastimados, Señor, solos, quebrantados. Y todo eso, Señor, llenó nuestro corazón de deudas, Señor, que no podíamos costear nosotros mismos. Pero gracias al sacrificio de Jesús, es que hoy tenemos esa libertad, Señor, emocional, espiritual, Señor. Y gracias a que Jesús ha pagado nuestras cuentas, Señor, hoy somos libres de estar aquí, Señor, por voluntad propia. Hoy somos libres de buscarte, de conocerte, de servirte, Señor, de darte lo que tenemos, lo que somos, Señor. No por imposición, no por temor a las consecuencias, sino porque te amamos, Señor. Porque queremos experimentar, Señor, tu fidelidad en nuestras vidas, tu amor, tu misericordia, Señor, todo lo que tú nos das. Llévanos, Señor, a ser personas que no son egoístas y que buscan solamente pagar lo suyo, sino que siempre seamos generosos, Señor, y paguemos las deudas de otras personas, Señor. Que seamos como Pablo, intercediendo por otras personas, Señor. Que seamos ese Pablo en la vida de las personas, Dios, que aboga por ellos, que intercede por ellos, Señor, que salda las deudas de otras personas, Señor. Que no solamente pensemos en el beneficio propio, Dios, sino que pensemos en el beneficio de los demás y que Dios podamos poner en tus manos, Señor, toda deuda, Señor, nuestra o de otras personas, Señor. Y sabemos, Dios, que cuando nosotros hacemos este compromiso, cuando nosotros tomamos esta decisión, Dios, tú nos darás todo lo necesario, Señor, para poder pagar por otras personas, Señor. Aún hablando económicamente, Señor, espiritualmente, emocionalmente, Señor, tú nos darás la fortaleza emocional, Señor. Tú nos darás la sabiduría y la madurez, Señor, para enfrentar situaciones que ni siquiera son de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner este mensaje en práctica, Dios. Y que no solo sea poesía, que no solo sean palabras que suenan bonito, historias románticas, Dios, sino que sean historias reales, Señor, que aunque son difíciles, duras, pero, Señor, que sean una realidad en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en este tiempo, Señor, por esta palabra, por este mensaje, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, y te pedimos, Dios, ayuda para hacerlo realidad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.